profesor. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el efecto de la temperatura en la velocidad de difusión. Los integrantes son Rafaela Durán, Hershey Advíncula, Daniel Farfán y quienes habla, Nicolás Hermosa. El objetivo de esta presentación es aprender sobre los procesos de difusión simple, facilitando la compresión del transporte pasivo, entrada y salida de sustancias en las células, sin gasto de energía y su regulación. Además de evidenciar cómo afecta la temperatura en la velocidad de difusión y cómo este mismo efecto se replica en el cuerpo humano. Las células realizan múltiples actividades para lograr la homeostasis, el equilibrio dentro y fuera de la misma. Uno de estos es la difusión. Pero, ¿qué entendemos por difusión? Antes de empezar, debemos entender cómo funciona el movimiento de solutos a través de las membranas. La bicapa de lípidos de la membrana es una barrera permeable selectiva que permite el paso del soluto por varios mecanismos, 4 que veremos más adelante. Básicamente existen dos medios para el movimiento de sustancias a través de una membrana, pasivamente por difusión o activamente por un proceso de transporte acoplado a la energía, es decir, genera un gasto de ATP. Ambos tipos de movimiento conducen al flujo neto de un ion o compuesto específico. Con el término flujo neto indicamos que el movimiento de las sustancias en la célula y fuera de ella no está en equilibrio, sino que uno excede al otro. Partiendo de acá podemos empezar a definir con claridad lo que es la difusión. La difusión es un proceso espontáneo en el cual una sustancia se mueve de una región de alta concentración hacia una región de baja concentración, asegurar las diferencias y alcanzar el estado de equilibrio dinámico, siendo su distribución homogénea en ambas regiones. Se conocen 4 procesos básicos por los cuales las moléculas de soluto se desplazan a través de las membranas. Estas son: difusión simple a través de la bicapa lipídica, siempre precede de una concentración alta a una baja, es decir, a favor del gradiente de concentración, y la difusión simple a través de un canal acuoso, el cual está formado dentro de una proteína de membrana integral o un grupo de tales proteínas. Ninguna de ellas genera gasto de ATP. Luego tenemos la difusión facilitada, en la que las moléculas de soluto se unen específicamente a un portador de proteína. Y por último, el transporte activo. Requiere de una bomba de proteínas impulsadas por energía, capaz de mover sustancias en contra del gradiente de la concentración. Ambas generan gasto de ATP. Teniendo en cuenta todo lo explicado, planteamos lo siguiente. ¿Podrá la temperatura tener un efecto en la difusión? Para explicarlo, presentaremos nuestro experimento. Vamos a utilizar 2 recipientes de vidrio, una beterraga cortada y pelada y agua a distintas temperaturas. Una será de -3 grados Celsius y la otra a 80 grados Celsius. Vamos a introducir los 2 pedazos de beterraga a los vasos. Observamos cómo rápidamente la beterraga suelta una pigmentación rojiza. A esta la llamamos betanina y betacianina. Pasado aproximadamente unos 5 minutos, podemos ver cómo la temperatura elevada actúa como catalizador, aumentando la actividad sintética de la célula, por lo que decimos que la difusión se denomina simple en medio líquido. Ahora nos preguntamos, ¿este efecto sucede en el cuerpo humano? Claro que sí, y en muchas situaciones. Por ejemplo, lo que ocurre con el oxígeno. Se introduce al organismo para la respiración y llega a la sangre por difusión a través de la membrana alveocapilar. Se introduce al eritrocito también por difusión. Y de nuevo, por difusión, llega a los tejidos periféricos para su uso. De igual forma, se lleva a cabo la movilización del CO2 desde los tejidos que producen hacia el exterior del organismo. A partir de todo eso explicado, podemos concluir lo siguiente. La difusión es un proceso para la célula pueda tener un medio isotónico y lograr homeostasis, realizando así sus funciones con normalidad. La temperatura es un factor muy importante a la hora de hablar de la difusión, ya que según esta, cambia la expansión del soluto. Existen 2 movimientos que permiten el transporte de las sustancias a través de la membrana: pasivamente por difusión o activamente por un proceso de transporte acoplado a la energía, es decir, genera un gasto de ATP. Muchas gracias por su atención. De igual manera, de abajo adjuntamos las referencias bibliográficas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.